Y es que he visto a Francis, y no, eso no es la cosa curiosa. He dicho, digo, tengo una corbata igual que esa. Y después me he acordado, no, es que traje corbatas y las regalé la semana pasada. Y después creo que David también, tú también, ¿no? ¿Esta no? No, esta es tuya, esta es tuya. Bueno, me alegro. Esta es mía. Si alguien quiere corbatas, yo tengo también para regalar, ¿vale? Me quedan unas cuantas en casa. Tito, lo siento, no tengo de las tuyas. No sé, vosotros sabéis que el Tito tiene las suyas particulares, ¿verdad? Él tiene las que se enganchan, las que no van alrededor, ¿sabes? Fijos. Siempre que veo esas corbatas me acuerdo de él. Siempre digo, esta es del Tito. Bueno, antes de comenzar con el mensaje de esta mañana, y ya que el mensaje va a ser corto, voy a aprovechar y hacerlo ahora, ¿vale? Y hemos comprado unos libros nuevos para la biblioteca de la iglesia, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que los compras tú, sino que los prestas, ¿vale? Esa es la idea de la biblioteca. Tenemos la librería, que los compras, y la biblioteca, que los prestas. ¿Cuál es la diferencia? Pues en uno escribes y en el otro no. Y lo devuelves, ¿vale? Amén, exacto. Raquel es nuestra bibliotecaria, ¿vale? Entonces, yo he traído aquí, no os voy a explicar cada libro, porque sería un rollazo y sería demasiado largo. Y aquí hay, esto no son libros, ¿vale? Pero son para el ambiente, el ambientador. Son libros que hemos empezado o hemos ya leído, ¿vale? Tanto Marta como yo, y he pensado, estaría bien poder fomentar un poquito más la lectura, ya que durante los meses de verano muchas veces leemos más. No sé por qué será, quizás nos dan más ganas de leer, más tiempo, no sé, ¿vale? Pero a mí me dan más ganas de leer. Entonces, si cada uno nos llevamos uno, creo que, bueno, no habrán suficiente para todos, ¿vale? Pero si tú piensas, mira, este me interesa, este me llama la atención, pues habla con Raquel, ella coge tu DNI, tu cuenta bancaria, los datos de... Tienes que dejar 200 euros en depósito, ¿vale? Es broma. No sé, es solo 100. No sé exactamente cuál es el procedimiento, pero Raquel seguro que te informa muy bien, ¿vale? Este es el patrimonio espiritual. Trata acerca de los padres, ¿vale? Y es de un hermano que me encanta escuchar en las predicaciones de este hermano. Es un hermano muy corpulento, negro, tiene 5 hijos suyos y 6 adoptados. O sea, si hay alguien que está preparado, y el otro día escuchaba un mensaje suyo y que ahora mismo tiene a 9 hijos en casa de 9 años para abajo. Y acaban de adoptar uno más, que salió en mi Facebook, salió que estaban allí con el bebecito adoptado. Simplemente para que podáis ver, es un poquito... con mayor frecuencia los adolescentes están dejando la fe. Se estima que entre 70 y 88% de los jóvenes cristianos se apartan del cristianismo al finalizar su primer año de universidad. Algo tiene que hacerse. Entonces, bueno, podéis leer este libro, Criando hijos que amen a Dios, ¿vale? Muy bueno. Estoy seguro porque no lo he leído, pero el autor os puedo asegurar que tendrá contenido muy, muy bueno. Después es del hermano Wiersbe, ¿vale? Que creo que hay otro también acerca de él, y se llama Jesús en el tiempo presente. Jesús en el tiempo presente. Dice, Dios está en el presente. ¿Y usted? Y entonces va a través de las afirmaciones del yo soy de Dios, a través desde su conversación con Moisés, en la zarza ardiente, su poderosa prueba a los israelitas, hasta las sorprendentes afirmaciones de Jesús, ser la luz del mundo, el buen pastor y la vid verdadera. Entonces es un libro también que estoy seguro que lo disfrutarás, ¿vale? Marta lo está leyendo ahora mismo y la verdad es que es muy, muy bueno, ¿vale? Seguimos. Hay más. Este es de John MacArthur, que es 12 hombres comunes y corrientes.
¿De quién pensáis podría estar hablando de los discípulos, de los apóstoles, exacto, ¿vale? Entonces dice, cómo el Maestro formó a sus discípulos para la grandeza y lo que Él quiere hacer contigo, ¿vale? Entonces, pues, es como pues Dios nos quiere usar a cada uno. Dice, ¿quién eran estos hombres? No eran santos, no eran eruditos, ni siquiera eran sabios religiosos, ¿eh? Entonces, pues, si Dios podía cumplir sus propósitos con ellos, lo puede hacer contigo también, ¿vale? Otro libro también muy recomendable. Bueno, todos son recomendables, si no, no los habríamos comprado, ¿vale? Pero yo los sigo. Entonces, hay dos libros, aquí uno que se llama Límites, ¿vale? Que tienes aquí un lápiz, que dirías, bueno, un límite con un lápiz tampoco es que sea muy fijo, ¿vale? Lo puedes borrar, pero bueno, eso es quien hizo la tapa del libro. Entonces hay otro que es Límites para nuestros hijos, ¿vale? Ambos libros altamente recomendables, ¿vale? Básicamente es para todo el mundo, ¿vale? Tanto si eres una persona más mayor como si eres una persona más joven, te ayuda a poder poner límites en tu vida. Ahora, no está hablando, cuando tú piensas en límites, no es que esté diciendo hasta aquí voy a llegar de hacer algo o de no hacer algo, sino habla más bien de cuál es mi responsabilidad y cuál es tu responsabilidad. O sea, hasta dónde tengo que llegar yo para que tú seas feliz, por ejemplo. ¿Me tengo que ocupar yo de que tú seas feliz o no? ¿Qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, y especialmente también, porque ¿qué nos pasa a los padres muchas veces? Es que no sabemos poner los límites en los sitios correctos, ¿no? Intentamos hacer mucho o demasiado para nuestros hijos, ¿eh? Y entonces este libro es para ayudarte a controlar, a que tus hijos controlen su propia vida, ¿eh? Buenísimo. Marta también lo ha leído yo personalmente no lo he leído, pero lo tengo en mi lista pendiente también para leer. Estoy seguro que a muchos nos pasa esto, ¿verdad? Estás leyendo un libro y alguien te recomienda y dices, vale, pues lo pongo en la lista de libros para leer, ¿vale? Pero bueno, estos dos también altamente recomendables, los dos, porque uno habla más acerca de los hijos y de todo el tema de la educación en la casa, y el otro abarca todo, abarca el trabajo, abarca el matrimonio, la familia, los padres, límites con los padres. Bien, aquí hay uno que no es... Cuando la vida se derrumba, también del hermano Wiersbe, ¿vale? Respuestas bíblicas para los que sufren, ¿vale? Pues también será muy bueno, muy útil para personas que quizás están pasando por un momento difícil. Después, este es para matrimonios solamente. Música entre las sábanas. Raquel, solo matrimonios. Parejas que estén con fecha de boda. El autor recomienda los primeros 4 capítulos, ¿vale? Para los que estén con fecha, ¿vale? Pero para matrimonios también, altamente recomendable. Llamados a ser líderes de Dios, también del hermano Wiersbe. Yo lo he leído en inglés y la verdad es que es muy, muy bueno, tanto si te consideras un líder como si no te consideras un líder, ¿vale? Él habla acerca de esto, dice, si eres un diácono, seas lo que seas, Señor, ¿qué es lo que quiere de ti? ¿Vale? Así que aquí tenéis, hermanos, o sea, mejor que esto, lectura de verano, no vais a poder encontrar. De verdad que puede ayudaros a transformar esencialmente vuestras vidas, no simplemente espiritualmente, sino físicamente también, porque muchas veces hay cosas que irrumpen en nuestras vidas con nuestras familias que dices, ojalá que alguien me pudiera explicar algo, cómo hacer esto. Y a Marta me lo decía a veces, ¿no? Que dices, claro, tú tienes un problema y no sabes que es un problema hasta que alguien en un libro que no conoces de nada te dice, esto es lo que pasa.
Y esta es la reacción. Y esto es y dices, pero esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Y entonces pues ayuda mucho cuando alguien que no conoces de nada, absolutamente, que no tiene nada que ver con tu vida, te puede hablar y el Señor lo puede utilizar para bien, ¿vale? Así que, si acaso ponemos por ahora que podamos coger uno, ¿vale? Uno por persona, y así, pues si alguien más quiere coger uno, pues lo vamos, ¿vale? Hay que hablar con Raquel, ¿vale? No me he dejado ninguno. Pues vamos a orar, entonces, y vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque podemos estar hoy aquí. Te damos gracias, Padre, que podemos estar en un lugar que no tenemos miedo a la persecución abierta, Señor. Y quiero pedirte en esta mañana especialmente por todos los hermanos alrededor del mundo que quizás están sufriendo, Señor, por su fe en ti. Quiero tomar un momento también, Señor, para recordar a unos hermanos en Irak, creo que eran, que esta semana pasada sufrieron la muerte, Señor, por creer en ti. Quiero recordar sus familias, Señor, y te pido que tú les ayudes en este momento difícil. Padre, que tú puedas traer gloria a tu nombre, incluso a través de este hecho tan horrible. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes a nosotros a vivir nuestras vidas de una forma diferente, Señor, de una forma que podamos, Señor, ser dignos de llevar este nombre de cristiano. Quiero pedirte, Padre, que tú nos ayudes a estar firmes en nuestra fe y a poder buscarte a ti sin miedo, Señor, y compartirte sin miedo. Te doy gracias, Padre, por poder estar hoy aquí con nuestros hermanos y poder disfrutar de este tiempo de comunión con ellos. Te pido que bendigas ahora este tiempo también alrededor de tu palabra, que nos instruyas, que nos edifiques y podamos salir de aquí gozosos de haber comprendido algo más, Señor, una cosita más acerca de ti. Te quiero pedir todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando digo una cosita más, no estoy minimizando el mensaje o lo que Dios tiene en su palabra, sino que cada día vamos aprendiendo más de Dios. Y parece como cada día lo estás aprendiendo más, no es que vayas a aprender aquí, ya vas a abarcar todo lo que Dios dice, sino que estás aprendiendo un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y es ese crecimiento que, aunque sea lento, paulatino, pero es crecimiento. Pues hemos estado hablando de cómo encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento. Y vimos ya que Jesús, que Pablo, que Pedro están todos de acuerdo con que la estampa en el Antiguo Testamento, Jesús está allí. Jesús se hace presente en ese Antiguo Testamento. Y esta mañana quiero que nos centremos un poquito en lo que comúnmente llamamos la de Moisés. ¿Qué es? La ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? ¿Qué es la ley de Moisés? Va. Los mandamientos. ¿Pero cuántos mandamientos habían? 10. ¿Eso es la ley de Moisés? Estáis en frío, ¿eh? Os he pillado en frío completamente. Estáis aquí, que estáis todavía calentando motores. Tú todavía estás ahí. La ley de Dios dada a Moisés. ¿Pero solamente eran los 10 mandamientos? No. Había muchas otras leyes que después tenían que hacer, ¿verdad? O sea, todos los ritos, cuando empiezas a leer en el Pentateuco, que a veces pues te pierdes un poco, ¿no? Porque ni a su padre, ni a su madre, ni a la hija de su madre, y después cogerás a y todos los sacrificios que nos cuesta a veces, ¿verdad?, de meternos y de estar ahí en la zanja cavando un poquito, ¿verdad? Todo eso también involucra lo que es la ley de Moisés.
Pero quiero centrarme esta mañana en estos 10 mandamientos, que es lo que comúnmente llamamos la ley moral de Dios, o los 10 mandamientos como la ley de Moisés, o el pacto que Dios hizo con su pueblo, con Israel, en el monte Sinaí. Muy bien. Ahora, dado a la importancia que tiene este pacto en Sinaí, en todo el Antiguo Testamento, sí es un pacto legal, o sea, un pacto de haz esto y vive, entonces tenemos que cerrar la puerta que nos abre la esperanza de encontrar y disfrutar a Jesús y a su salvación en el Antiguo Testamento. Si decimos que es un pacto legal de haz esto y vive, ¿sí? Tenemos que cerrar la puerta de portazo a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Porque la relevancia de todo ese pacto se extiende hasta el momento que Jesús viene. ¿Sí? O sea, no quiero ya perderos desde los primeros 5 minutos, ¿vale? Pero si creemos que ese pacto es haz esto y vive, no podemos ver, no podemos encontrar, por mucho que le busquemos, a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero veremos 4 argumentos. Que este pacto de Sinaí es una revelación no de ley, sino de Jesús y de su gracia. El primer punto es este. El pacto de Sinaí mostraba imágenes de gracia. Ahora, mira un segundito en Éxodo capítulo 20. ¿Ves a Éxodo capítulo 20? Porque en Éxodo capítulo 20, ¿qué encontramos en Éxodo capítulo 20? Los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Todo el mundo tiene la misma, aunque no sea la misma versión, pero en Éxodo capítulo 20 tenéis los 10 mandamientos, ¿verdad? Quizás en tu Biblia tienes un título que pone el Decálogo, ¿no? No lo sé. Vale, ahora haz una cosita, ¿vale? Pon el dedo ahí en Éxodo 20... Un segundito, ¿vale? Esto es un poco difícil, así que, pero inténtalo conmigo, ¿vale? Éxodo capítulo 20, ahora ves a Éxodo capítulo 1. ¿Sí? Tienes el dedo puesto en Éxodo 20, ¿verdad? No lo has perdido todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, es que eso es un poco difícil, ¿vale? Y creo que nunca se ha hecho en esta iglesia antes. Entonces, ahora con el otro dedo lo coges así. ¿Lo ves? ¿Qué hay ahí? Hay 20 capítulos. ¿Hay 20 capítulos de qué? No te lo esperabas eso, ¿eh? ¿Hay 20 capítulos de qué? ¿De mandamientos? ¿Sí? ¿Qué? Empieza aquí, dice, la liberación de Egipto, nacimiento de Moisés, el crimen y huida de Moisés, estoy leyendo los titulitos, ¿eh? Llamamiento de Moisés junto a la zarza ardiente, Dios equipa a Moisés. ¿Qué es esto? Es la historia de Moisés, pero es la historia más grande, ampliamente, vamos a pensar más amplio, es la historia de el pueblo que están y que hace Dios con ellos, ¿y eso qué es? Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Qué hace Dios? El Cordero Pascual. ¿Qué está pensando? ¿En qué está pensando Dios cuando les da el Cordero Pascual antes de salir de Egipto? ¿Qué está pensando? Está pensando en Jesús. Entonces, sí, tenemos la ley de Moisés. Está en Éxodo 20 por eso. Pero que todo esto lo tienes antes de Éxodo capítulo 20. Y Dios está dando unas imágenes preciosas de la gracia. Y está diciendo, mira, esto lo tienes antes. Y después de Éxodo 20,
esto ya no hace falta que lo hagas, pero si después coges también Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tienes ahí efectivamente sacrificios, tienes cosas que tenían que hacer, pero ¿qué ejemplificaba eso? ¿Qué imagen daba eso? ¿Qué era? Era que un animal moría como sustituto, ¿vale? Entonces, tienes gracia, Éxodo capítulo 20, y sustitución. El resto. Estoy simplificando, ¿eh? Ya sé que es más complicado, más complejo que esto, pero es como si Dios hubiera puesto unos sujetalibros. ¿Sabéis lo que son sujetalibros, no? Esto que pones para que no se caigan los libros. Si no sabes lo que es, lo más seguro tienes libros tirados por casa. Son esas cosas que se ponen a las puntas para que apoyen los libros, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que muchas veces esos sujetalibros los hacen invisibles. Y es lo que nos pasa a nosotros, que miramos la historia, la historia de Israel es ley, porque es lo que, cuando te vas para atrás, quizás es lo que más prominente es. Pero si coges desde el lado y dices, anda, mira, ahí hay un sujetalibro. Y si te pones al otro lado y dices, anda, mira, ahí hay otro. Y eso no podría estar ahí si la gracia no estuviera envolviendo todo. ¿Lo ves? Es como que Dios está dando la imagen incluso antes de dar los 10 mandamientos. Incluso antes de dar el resto de cosas, que después da un montón de leyes y de ordenanzas, y mataréis a esto, que ahora para nosotros dices, oh, ¿cuánta cosa hay aquí? Pero mira, la gracia, después la ley, pero después la sustitución. Es como Dios, viendo que requería esa obediencia, está diciendo, pero mira antes lo que hay. Pero el pacto de Sinaí está establecido en el contexto de la gracia. Mira Éxodo 19, si todavía tienes el dedo ahí, no se te ha ido todavía. En Éxodo 19, y el versículo 4. Y cuando os lo diga, quiero que lo leáis conmigo, ¿vale? Pero ahora mismo no, cuando os lo diga. Dice, en el versículo 4 del capítulo 19, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Ahora, lee conmigo, dice, y os he traído a mí. ¿Eso qué es? Eso es gracia, eso no es ley. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, conmigo no. ¿Con la Biblia? Eso es misericordia de Dios. Está diciendo, ¿estabais allí? Y os he cogido, me encanta esa imagen, ¿no? Con alas de águilas. Y os he levantado, y os he sacado de allí, y os he traído a mí. Qué bonito. ¡Qué imagen! Pero ¿sabes lo que pasa? Que de normal vamos directamente a las primeras palabras del siguiente versículo. ¿Qué dice qué? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Sabes? Cogemos eso y decimos, no, ¿ves? Es que tienen que obedecer a Dios para que todo les salga bien. Pero todo lo que Dios hizo estaba delante y antes que el ahora pues. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, que Dios ya ha obrado. Dios ya ha obrado. La redención les trajo a los israelitas a una relación con Dios. O sea, ellos no conocían. ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado?
Yahvé me ha enviado, yo soy me ha enviado. Yo soy me ha enviado, por lo tanto, estoy aquí, ¿por qué? Por Yahvé. ¿Para qué? Para atraeros en una relación conmigo. ¿Y cuál es la respuesta a la relación? ¿Cuál es la respuesta a la relación? Es el ahora pues. Piénsalo de esta forma. Un padre con un hijo. El padre hace mucho por el hijo, muchas veces incluso cuando el hijo ni se da cuenta, y obra por el hijo y hace por el hijo, y él espera del hijo ¿qué? Que haya una respuesta a la relación, que cuando le requiera algo no haya una confrontación. ¿Por qué? Porque hay una relación a la que se debe responder. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Está diciendo, os he sacado de Egipto, os he traído a mí, ahora hay una relación. Y lo que espero de vosotros es obediencia. No es nada raro, no es nada extraordinario. No es que Dios esté diciendo, si no hacéis esto, vais a morir. Sino que Dios dice, aquí tenéis unas normas para que nuestra relación sea sana, que sea fructífera, que sea saludable para todos los involucrados. Como si no fuera suficiente, Dios lo subraya otra vez. En Éxodo 20, ¿os acordáis que hay en Éxodo 20? El Decálogo, los 10 mandamientos. Y mira, los primeros versículos de este capítulo que decimos, no, esto es la ley. Bueno, sí, espérate, pero mira cómo Dios lo introduce, porque es Dios hablando ahora, Dice, y habló Dios todas estas cosas diciendo, todas estas palabras diciendo, dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué es eso? Eso es relación. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Eso qué es? Eso es redención. Aquí Dios está diciendo, antes de que lleguemos a el no matarás, ni el no... Antes de todo eso, espérate, acuérdate que tú estás en una relación conmigo por causa de una redención que yo te di. Eso es el principio, esa es la gracia de Dios. Está estableciendo la gracia antes que cualquier otra cosa. Una vez más, la relación y la redención vienen antes que la declaración de gratitud. ¿Has pensado en eso? ¿Que las normas pueden ser una expresión de gratitud? ¿Que el cumplir con algo puede ser por gratitud? Estoy contento de que tú has hecho esto por mí y por lo tanto, aunque tú me pongas esa norma, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer contento. ¿Cómo? Nos cuesta, ¿verdad? Pensar en cumplir unas normas de forma feliz y contento. Porque son normas. Y contra las normas, siempre. Porque así es como somos, ¿verdad? Somos rebeldes. Y así es exactamente como obra el pueblo de Israel con Dios. Desafortunadamente nos pone ese ejemplo más claro imposible. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Es que sois como mi esposa, que os estáis yendo. Pero yo os amo y quiero que volváis. Y Dios habla en esos tonos con su pueblo que está yendo en contra suya en rebeldía. Un hermano se llama Christopher Wright, lo pone de esta siguiente forma. Dice, la ley se dio a un pueblo que ya había sido redimido. La gracia
antes que la ley. Hay 18 capítulos de salvación antes de llegar a Sinaí, a los 10 mandamientos. Pongo estrés en esto porque la idea que en el Antiguo Testamento la salvación venía por la obediencia a la ley, mientras que en el Nuevo Testamento es por gracia, es una terrible distorsión de la Escritura. Entonces, hemos visto que hay imágenes de la gracia, pero en segundo lugar hemos visto que el pacto de Sinaí, los 10 mandamientos, se establecen dentro de un contexto que Dios ya establece en el capítulo 19, en el capítulo 20, de la gracia. Pero en tercer lugar, el pacto de Sinaí nos enseña nuestra necesidad de la gracia. ¿Ves conmigo un segundito a Gálatas capítulo 3? Gálatas capítulo 3, Pablo argumenta fuertemente sobre un hecho crucial. Gálatas capítulo 3, y ¿estás en Gálatas capítulo 3 ya? Sí. Venga. Gálatas capítulo 3 y comenzamos en el versículo 17, ¿vale? Y Pablo aquí lo que está diciendo, está argumentando que la ley no vino para anular o cancelar la promesa. Mira lo que dice. Dice, esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Pues os acordáis de Abraham, ¿verdad? Patriarca, ¿sí? Dios, ¿qué le dice? Que de tu simiente, ¿quién vendrá? El Mesías, ¿vale? Y le hablaba como que la salvación, su descendencia sería sin número, sería como las estrellas. Nadie se cuenta las estrellas. Y mira lo que dice en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí es donde estamos, ¿no? A ver, Josué, si me está diciendo todo es de gracia, entonces, ¿para qué Dios trajo la ley? Gracias por preguntarlo, porque también Pablo se hizo la pregunta. Y gracias a Dios que él también la contesta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estaba hecho por causa de las transgresiones, por causa de los pecados de las personas, hasta que llegase la simiente. ¿Quién es la simiente? El Señor Jesucristo. Entonces, Abraham recibe una promesa, Moisés recibe la ley a causa de las transgresiones. Y entonces llegamos a Cristo, que entonces borra todo esto, anula todo esto, ¿o qué? Mira el versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, que aparte de revelar gracia a través de símbolos de gracia y del contexto de la gracia, también señala nuestra necesidad de la gracia. O sea, si a ti nadie te dice, te hace falta esto, tú vas sin eso. A mí esto me pasa con el coche. Creo que en algunas otras ocasiones yo he comentado mi grande laguna de conocimiento en cuanto a lo que se refiere de vehículos motorizados. Y ahora estoy aprendiendo un poquito más, pero muy poco. Y si a mí me dicen,
Josué, tienes el... Ahora voy a decir una tontería, ¿vale? El cartílago roto. Y yo me lo creo. Los coches no tienen cartílagos, pero yo me lo creo. Esta vez todos con cara de preocupación, ¿eh? Sí que tiene... ¿Vale? Pero si te dicen, no, porque tienes el cartílago derecho, de debajo de la turbina, está chispeando. Si me lo dice alguien si me lo dice Sergio Sierra, si me lo dice Sergio que es mecánico, yo me lo creo. Marta, tenemos el cartílago roto porque está chispeando la parte inferior delantera. Yo no tengo ni idea. Y hasta que no te indican, mira, es que esto lo tienes roto, aunque tú no lo sepas, dices, te preocupa. Y esto es lo que hace la ley. Te dice, que estás pecando. Aunque tú no lo sepas, la ley está aquí para hacer de conciencia, para decir, esto está mal, te hace falta la gracia, esto está mal. Y para eso sirve la ley. No es que vaya en contra de las promesas que Dios ha dado, sino que está todo yendo en la misma corriente. Dios promete un Salvador. Dios dice, te hace falta un Salvador mediante la ley. Y después Dios provee un Salvador. ¡Qué imagen! En vez de ver a la ley como algo que te das, ¡la ley! Me he dado contra la ley. Y acabas de chocar, acabas de topar con la ley. Sino que lo puedes ver como una imagen nítida y limpia de la revelación de la gracia de Dios. Gran parte de la ley es para enseñarnos de nuestra necesidad imperiosa de un Salvador, de un maestro que nos pudiera enseñar de cómo hacerlo bien. La ley de circuncisión con Abraham sirve exactamente lo mismo para Abraham. Es la carne. Ahora, que Jesús ha venido, la fe ha venido, ya no hacen falta las ceremonias, ya no hacen falta la circuncisión. Pero en cuarto lugar, este pacto de Sinaí nos enseña cómo debemos responder a la gracia. Y esto ya lo hemos tocado un poquito. ¿Cómo hemos de responder a esta gracia? Con obediencia. Con obediencia. Los grandes dichos de la redención magnánima de Dios, todo lo que Él hizo por el pueblo de Israel antes de pedirles nada, son seguidas con un divino ahora pues. Christopher White, la persona que antes he comentado, dice, la obediencia es la única respuesta correcta al ser salvo y la única forma de disfrutar los frutos de la redención, no ganándolos. Se nos dice 4 veces en Hebreos 11 que Moisés anduvo por fe. ¿Cómo? Sí, Moisés anduvo por fe. ¿Cuántas veces? 4. 4. ¿Piensas que Moisés ahora cogería y diría, vale, yo ando por fe, pero vosotros tenéis que andar por ley? Sería completamente ilógico. Específicamente nos dice que él tenía una fe salvífica en Cristo. Mira Hebreos 11. Hebreos 11 y el versículo 26. Bueno, podemos empezar en el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de... ¿De quién? De Cristo. El vituperio de Cristo.
¿Sabía Moisés de Jesús? Sabía de Cristo, sabía del Mesías. Y él aceptó el vituperio de Cristo. Bueno, Pedro, Pablo y Jesús están todos de acuerdo, pero nos queda un autor principal en el Nuevo Testamento. ¿Quién es? Principal. Juan. Me encanta porque hay algunas personas que, no sé si es porque no están seguros, estoy seguro que no es eso, pero dicen, vale, ¿cuál es el otro que nos queda? Estáis pensando aquí todos. A ver. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, sí. Bueno, tenemos Lucas, ¿vale? Y tenemos después Judas. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Hecho principal. Bueno, Lucas se podría considerar principal por el hecho de tener el Evangelio de Lucas y después Hechos. Podría ser principal. Pero bueno, es igual. El otro principal, ¿qué nos queda? Jacobo. principal. ¿Qué hemos dicho? Juan. ¿Verdad? El discípulo a quien el Señor amaba. Y él escribe en Juan 1, y con esto ya vamos a dar en el clavo final de la introducción más larga a una serie. Porque seguimos con la introducción a la serie, ¿eh? No penséis. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos un problema. Tenemos un problema, ¿no? ¿Lo has leído o no? ¿Te has dado cuenta de lo que has leído o no? Voy a ser de Felipe. ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué dice? Léelo otra vez. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio... O sea que no hay gracia ni verdad en la ley de Moisés. Es lo que está diciendo ahí Juan. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo ahí Juan. O sea, tenemos un problema. Y esto es cuando empiezas a decir, a ver, espérate, vamos para atrás, vamos a mirar esto otra vez. Y entonces lo vuelves a mirar todo otra vez. Y dices, no puede ser que ahora que estamos llegando ya al final de la introducción, Josué, me saltes ahora que todo lo que has dicho anteriormente no es válido. Tienes razón. Y ahora te voy a dar la explicación. Pero quiero que pienses, porque muchas veces lees este versículo y has ido rápidamente, igual que yo, y no te has parado a pensar y decir, oye, ¿qué pone aquí? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y dice que no hay gracia ni verdad en la ley de Moisés. Entonces, todo lo que estaban haciendo antes, ¿qué? Moisés igual a ley, Jesús igual a gracia. ¿Es eso? ¿O tenemos que remitirnos a Pablo, Pedro y Jesús para hacer un... Bueno, como son más autores que dicen esto, pues... Pero la Biblia no se contradice, hermanos. Y cuando hay una aparente contradicción, ¿sabes lo primero que tienes que asumir que está mal? ¿Qué es lo primero que tienes que asumir que está mal? ¿Cómo? Tú. Por mucho que te cueste, por mucho que no te guste, lo primero que tienes que asumir que está mal cuando encuentras una contradicción en la Biblia, digo contradicción, entre comillas, y subrayándolo y en cursiva, porque no hay. Lo primero que tienes que asumir que está mal, eres tú, en el sentido de que hay algo
que tú no estás viendo, que tú no entiendes, que no está ahí para que tú lo veas. Y entonces requiere que antes de decir, está mal, fuera, ¡pum! Espérate, coge el pico, coge la pala, ahonda un poquito más. No me acuerdo cuándo he empezado, y estaba mirando el reloj, pero no me acuerdo que era empezado, así que, bueno, es igual. Voy a acabar, ¿vale? Quiero que os imagináis una empresa que se dedica a papel, ¿vale? A papel para empresas, ¿vale? Hacen cartas, hacen folios, hacen sobres, hacen todas estas cosas que pues, se usan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando llegó el ordenador y llegó el correo electrónico, llegó el Internet, llegaron todas estas cosas, pues hay muchas empresas, y nos puede decir Mark incluso que trabaja en imprimir catálogos, que muchas empresas han dedicado a no hacer ya más cosas con papel. Pues tú imagínate una empresa que se dedica a los sobres, y una empresa dice, ¿sabes qué? No hace falta que ya nos deis más sobres. Y esa empresa poco a poco, ya se va quedando sin clientes. Eso les ha pasado a bastantes empresas que hacían eso, ¿no? De sellos y de bolis, pues todavía se utilizan bolis, pero menos, mucho menos que antes. Bueno, pues tú imagínate esta empresa y el hijo del dueño dice, mira papá, tengo una idea, ¿por qué no cogemos y en vez de dedicarnos a la venta de papeles, pues empezamos ahora a vender ordenadores? Y a vender módems, y a vender impresoras. Tenemos el mismo nombre y mantenemos el negocio a flote, vendiendo, adaptándonos a lo que hace falta ahora mismo. Y entonces, pues, sacan otra vez la empresa y ponen, pues, bajo, ¿cómo se llama esto en español? En inglés es under new management, cuando hay una nueva dirección. ¿Os habéis fijado alguna vez? Bajo nueva dirección, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que has pasado por algún bar o lo que sea? Hay nuevos propietarios. Y dices, pues lo voy a probar otra vez porque los antiguos no me gustaban. Voy a probarlo otra vez. Pues, ¿qué pasa? No son dos empresas diferentes. Es la misma empresa que antes focalizaba de una forma y ahora focaliza de otra forma. ¿Sí? Antes vendían papel y bolis y ahora venden ordenadores. La empresa es la misma. Las personas que trabajan ahí son las mismas. No ha cambiado. Solamente lo que tú puedes ver en la forma de funcionar ha cambiado. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? No es que Dios haya dicho, con los de Israel voy a obrar exclusivamente de esta forma y cerradamente voy a hablar de ellos de la ley. Y después con la Iglesia voy a tratar solamente de la gracia, sino que es el plan divino de Dios repartido de forma plena de gracia por todas las edades, pero en este momento de la historia se enfoca de esta forma y en este otro momento de la historia se enfoca de otra forma. Ahora, ¿es lo que nos pasa a nosotros? No, yo ya soy salvo, ya tengo la gracia, puedo vivir mi vida como me dé la gana. Perdona, tienes que obedecer a Dios. ¿Ves? La obediencia sigue estando allí. Nos gusta ver un contraste en la administración como absolutos. Blanco y negro. O negro, ley, y blanco, gracia. Nos gusta verlo como absolutos. Pero no son absolutos. Es un contraste de relativos. Es un contraste de relativos. Y os voy a explicar el por qué. Cuando Dios dio la ley, había gracia. Cuando vino el Señor Jesucristo, había
más gracia. ¿Había gracia en la ley? Sí. ¿Hay gracia en Jesús? Por supuesto. ¿Hay más gracia en Jesús? Y tanto. ¿Sí? Se revela más. La vez más evidente. Entonces, Josué, ¿qué hacemos con Juan 1:17? ¿Qué queréis que hagamos? ¿Cojo las tijeras? Hay personas que lo hacen. ¿Qué os he dicho antes? Cogemos el pico y la pala y nos metemos y nos profundizamos un poquito más. Ahora os voy a leer literalmente el griego. Dices, uy, pico y pala. Exacto. Espérate, Esto te va a sorprender, Pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué ha pasado? El pero. ¿Sabéis qué? El pero no está. El pero no está. Y no importa la versión del griego que cojas. Y de hecho, esto a mí me sorprende, porque claro, aquí dices, automáticamente asumes algo, pero que no está. Y es algo que en la versión del 9 que utiliza Marta, en estas palabras que fueron añadidas para mejorar la comprensión, que en este versículo no la mejora, las ponen en itálicas. Y dije, voy a probar la versión del 9. Entonces cogí su Biblia y lo abrí, y ¿sabéis qué? Está en itálica. ¿Y qué es lo que eso hace? Dice, la ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, ¿os acordáis lo que se estaba diciendo antes? La promesa del Mesías, la ley que revela la necesidad del Mesías y la llegada del Mesías. ¿Qué es todo eso? Es gracia. Esa es la historia del plan divino de Dios. Es pura gracia. Asombroso, ¿verdad? Nuestro próximo mensaje veremos a Jesús en la creación. O el planeta de Cristo. ¿Cuál fue el propósito de nuestra creación? ¿Por qué creó Dios lo que creó? ¿Por qué lo hizo en el orden en el que lo hizo? ¿Os sabéis el orden de la creación o no? ¿Sí? Si os doy un examen la semana que viene, ya me veo a todos esta semana aquí. Génesis 1 y 2. Hazlo. Léete Génesis 1 y 2, que vamos a hablar acerca de esto la semana que viene. ¿Por qué Dios hace lo que hace y cuándo lo hace? ¿Hay un propósito? Te doy una pequeña pista. Sí. Porque Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Y el propósito en la creación, sí, es crear, pero ¿por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Todo es parte del plan divino de Dios, de la redención del hombre y para dar gloria a sí mismo. Que el Señor nos bendiga.